En las montañas de Baja California, la carretera de la Rumorosa es conocida por sus curvas traicioneras y su clima impredecible. De día, es un paso obligado para quienes viajan entre Mexicali y Tecate. De noche, se convierte en un lugar que muchos prefieren evitar. La oscuridad parece tragarse los vehículos y el viento golpea con fuerza, como si la montaña quisiera advertir a los intrusos de que no son bienvenidos. Desde hace décadas, los camioneros cuentan la misma historia. Un tráiler blanco que aparece de la nada siempre en la madrugada. No importa la hora ni el clima, el vehículo se manifiesta en las zonas más peligrosas del camino, avanzando a gran velocidad y sin luces encendidas. Muchos aseguran que el simple sonido de su motor es suficiente para helar la sangre. Lo inquietante es que este tráiler fantasma nunca se comporta de la misma manera. A veces adelanta a los conductores y desaparece justo después de la siguiente curva. Otras parece estrellarse contra los riscos, pero al llegar al lugar del supuesto accidente, no hay rastro de metal retorcido ni de restos en el asfalto. Solo queda el silencio y el olor a frenos quemados. Los más veteranos en la ruta aseguran que el conductor del tráiler es un espíritu. Dicen que en vida fue un trailero que perdió la vida en un accidente masivo en esa misma carretera. La versión más repetida habla de una noche lluviosa, en la que su carga se descontroló en las curvas, arrastrándolo hacia el barranco. Desde entonces, su alma no ha podido abandonar la montaña, pero esta no es una aparición cualquiera. Quienes aseguran haberlo visto, dicen que el trailero no solo se manifiesta para asustar, sino para advertir. Según la leyenda, el espíritu se aparece frente a los vehículos que están a punto de sufrir un accidente fatal. Algunos cuentan que incluso lo han visto de pie en medio del camino, con su silueta iluminada por los faros, haciendo señas para que reduzcan la velocidad. El problema es que la advertencia nunca es suficiente. Los que ven al trailero fantasma suelen terminar accidentándose minutos después. Para muchos, no se trata de una advertencia, sino de un anuncio de muerte. Si el trailero te aparece, es porque tu destino ya está sellado. Hay historias de conductores que juraron haber frenado a tiempo después de verlo, solo para perder el control en la siguiente curva y terminar fuera del camino. Los sobrevivientes de esos accidentes aseguran que la figura del hombre los observaba desde lo alto de la montaña, como si simplemente estuviera cumpliendo con su deber. Algunos escépticos dicen que todo es producto del cansancio y de las largas jornadas de los conductores. Las luces, las sombras y el viento pueden jugar trucos en la mente de los que pasan por la carretera a altas horas de la noche. Sin embargo, los reportes son tan numerosos que resulta difícil descartarlos como simples alucinaciones. Incluso las autoridades han recibido llamadas sobre accidentes donde los testigos describen haber visto el tráiler blanco momentos antes. Cuando llegan al lugar, no hay señales de dicho vehículo, no hay huellas de neumáticos, no hay restos de pintura, nada que explique su presencia. Los más supersticiosos afirman que el espíritu del tráilero está condenado a repetir su último viaje por la eternidad. Cada vez que alguien muere en la carretera, su alma se une a la montaña y el tráilero se convierte en su guía hacia el otro lado. Así explican por qué tantos accidentes ocurren en los mismos tramos, como si el lugar estuviera maldito. Durante el día, la carretera parece tranquila, pero basta que caiga el sol para que el ambiente cambie por completo. El viento sopla con más fuerza, el frío cala los huesos y el silencio se vuelve sofocante. Los que han pasado por ahí dicen que se siente como si alguien te estuviera observando desde las sombras. En las paradas de descanso, los camioneros cuentan estas historias alrededor del café o de una fogata improvisada. Algunos lo hacen para advertir a los novatos, otros para desahogar el miedo que sienten cada vez que deben cruzar de noche. Nadie lo dice en voz alta, pero todos comparten la misma superstición. Si ves al trailero, no pares y no mires atrás. Hay quienes dicen que tocar el claxon 3 veces puede ahuyentar al espíritu. Otros aseguran que rezar en voz alta es la única manera de evitar el accidente.
Sin embargo, hay testimonios de quienes hicieron ambas cosas y de todas formas terminaron en el hospital. A lo largo de los años, se han propuesto mejoras en la carretera para reducir los accidentes, más señalamientos, mejores barreras de contención, iluminación en las curvas. Nada parece detener las tragedias, y el mito del trailero de la Rumorosa sigue creciendo. Para los lugareños, la leyenda es parte de su identidad. Es una advertencia, un recordatorio de que la montaña no perdona errores. Cada vez que alguien pierde la vida en el lugar, la historia del trailero vuelve a contarse, reforzando el miedo y el respeto por la carretera. Hoy, la Rumorosa sigue siendo uno de los tramos más peligrosos de México. Los que se atreven a cruzarla de noche saben que, en cualquier momento, el rugido de un motor puede anunciar algo más que un vehículo acercándose. Puede ser el anuncio de que el tráilero fantasma ha salido a cumplir su siniestro destino una vez más. En las noches más oscuras de la Rumorosa, cuando el viento silba entre las montañas y las luces de los autos apenas logran iluminar el camino, algunos conductores aseguran haber visto una figura solitaria al borde de la carretera. Se trata de una mujer joven vestida completamente de blanco, con el cabello largo que cubre parte de su rostro. Su presencia es tan inesperada como inquietante, pues aparece en los tramos más peligrosos, donde nadie debería estar caminando a esas horas. Los choferes cuentan que ella levanta la mano pidiendo un aventón. A simple vista parece una persona normal, quizá alguien que se quedó varada en medio de la nada. Los que deciden detenerse aseguran que la mujer sube en silencio a la cabina del camión o al asiento del copiloto del auto, siempre sin decir una palabra. Su mirada fija y su expresión triste ponen nervioso a cualquiera. Durante el trayecto, el ambiente dentro del vehículo se vuelve extraño. El aire se enfría de golpe, como si hubieran abierto las ventanas, y un silencio pesado se apodera de la cabina. Algunos conductores intentan iniciar conversación, pero la mujer nunca responde. Solo mira al frente, inmóvil, hasta que llegan al final de las curvas de la carretera. Es entonces cuando ocurre lo más aterrador. Al mirar de reojo, el conductor se da cuenta de que el asiento está vacío. La mujer desaparece sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. La sensación que queda es de un frío helado que recorre el cuerpo y una angustia que tarda horas en disiparse. Quienes han vivido esta experiencia dicen que la mujer de blanco aparece especialmente en noches de neblina o cuando la carretera está más peligrosa de lo normal. Algunos creen que es el espíritu de una joven que murió en un accidente al intentar cruzar la carretera, condenada a repetir una y otra vez su último recorrido en busca de ayuda. Otros sostienen que su aparición es una advertencia para el conductor, como si su presencia obligara a quien la ve a reducir la velocidad y manejar con más cuidado. Irónicamente, muchos accidentes fatales ocurren justo después de su encuentro, como si la mujer de blanco atrajera a las víctimas hacia su mismo destino. En las paradas de descanso, los camioneros comparten sus historias de terror sobre ella, jurando que sintieron su peso en el asiento y que incluso vieron la manija de la puerta moverse cuando se subió. Hay quienes afirman que, antes de desaparecer, la mujer susurra algo al oído del conductor, pero ninguno recuerda con claridad qué fue lo que dijo. Algunos escépticos dicen que todo es sugestión provocada por el cansancio de las largas jornadas de manejo, pero el detalle que asusta es que las descripciones de la mujer siempre coinciden: vestido largo, rostro pálido y un silencio sepulcral. Incluso hay leyendas que aseguran que si no te detienes para darle aventón, ella de todas formas aparecerá en el asiento trasero, obligándote a verla por el espejo retrovisor hasta que termines el trayecto. Los pocos que cuentan haber ignorado su presencia dicen que fue peor, pues sintieron que alguien los observaba todo el camino. Para los pobladores de la región, esta aparición es tan real como la del trailero fantasma.
Dicen que ambos espíritus son guardianes de la montaña, aunque no todos tienen la suerte de sobrevivir después de encontrarse con ellos. Cuando cae la noche y la carretera queda desierta, los conductores rezan para no encontrarse con la mujer de blanco, no porque temen darle un aventón, sino porque saben que si aparece, su viaje podría ser el último. En la autopista Durango-Mazatlán, conocida como la supercarretera por sus numerosos túneles y puentes, hay un tramo que los conductores llaman la autopista del silencio. De día parece una obra maestra de la ingeniería, una carretera que atraviesa montañas y conecta dos estados. Pero de noche, cuando el tránsito disminuye y las luces de los autos son las únicas que iluminan la oscuridad, el ambiente se vuelve tan inquietante que muchos prefieren detenerse antes de entrar a los túneles. Los camioneros coinciden en que lo más extraño ocurre de madrugada. Justo al entrar a uno de los túneles, la señal de radio se corta por completo, sin importar si es AM, FM o satelital. No hay música, no hay voces de locutores, solo un silencio profundo que parece absorber hasta el sonido del motor. Ese silencio es lo que da nombre a la leyenda, porque no es un silencio normal. Los conductores juran que en medio de esa ausencia de ruido, comienzan a escucharse susurros. Al principio suenan lejanos, como voces arrastradas por el viento. Luego se vuelven más claros, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos. Algunos cuentan que esas voces parecen repetir sus nombres o decir frases que no logran entender. Los más valientes dicen que han detenido el vehículo dentro del túnel para comprobar si eran imaginaciones suyas, solo para escuchar pasos alrededor de la cabina y golpeteos en la carrocería. Lo que más aterra a los que han vivido esta experiencia no son las voces, sino lo que a veces logran ver: figuras humanas, inmóviles, paradas a lo largo de las paredes del túnel. No se mueven, no parpadean, y lo único que las delata son sus ojos brillantes que reflejan la luz de los faros. Quienes han visto estas figuras aseguran que son más de una. Algunas están solas, otras aparecen en grupos pequeños, alineadas como si estuvieran esperando que el vehículo pase. Hay testimonios de conductores que las han visto sonreír de manera antinatural antes de desvanecerse en la penumbra. Los veteranos recomiendan no reducir la velocidad ni mirar demasiado tiempo a los lados. Dicen que si miras a los ojos de esas figuras por más de unos segundos, algo extraño ocurre en la carretera. El vehículo puede apagarse, la dirección se vuelve dura, o el túnel parece alargarse interminablemente. Hay incluso relatos de choferes que aseguran haber estado conduciendo, por lo que parecía horas dentro del mismo túnel, hasta que finalmente salieron para descubrir que habían perdido horas de tiempo sin explicación. Las autoridades nunca han confirmado oficialmente que algo raro ocurra en esos tramos, pero los reportes de accidentes inexplicables en la madrugada se han vuelto comunes. Vehículos que aparecen volcados sin huellas de frenado, conductores encontrados en estado de shock que no recuerdan lo que pasó. Los lugareños dicen que la carretera está construida sobre antiguas rutas mineras donde murieron cientos de trabajadores. Creen que las almas de esos hombres quedaron atrapadas en las montañas y que los túneles son una puerta entre su mundo y el nuestro. Hay quienes creen que las voces son advertencias para los conductores, como si los espíritus trataran de evitar que se repitan tragedias. Pero otros piensan que son un llamado, un intento de atraer a los vivos hacia su mismo destino. Cada vez que alguien desaparece en la autopista o tiene un accidente fatal, las historias vuelven a circular entre los camioneros. Algunos aseguran que las figuras son más numerosas cada año, como si cada muerte agregara una nueva presencia a las sombras. Por eso, los que conocen bien la autopista del silencio recomiendan cruzarla antes de la medianoche y nunca detenerse dentro de un túnel, sin importar lo que se escuche.
Las montañas de Durango guardan secretos que es mejor no interrumpir. En la carretera libre a Toluca, hay un punto específico que causa escalofríos a quienes lo cruzan de noche: el kilómetro 31. Desde hace décadas, los conductores cuentan que allí ocurre algo que desafía toda explicación. Dicen que en la penumbra siempre se ve a una mujer vestida de luto, inmóvil junto a la carretera, con el rostro cubierto por el cabello. La historia más repetida cuenta que esta mujer perdió a su hijo en un accidente justo en ese tramo. La tragedia fue tan impactante que su espíritu nunca pudo abandonar el lugar. Desde entonces, su alma vaga en busca del niño, deteniendo a cualquiera que pase para intentar encontrarlo. Los viajeros aseguran que, si ves a la mujer y decides ignorarla, el peligro es aún mayor, porque en cuestión de segundos aparece frente al volante, de manera tan repentina que provoca que el conductor pierda el control del vehículo. No es raro que los accidentes ocurran exactamente en ese punto, siempre a la misma hora de la noche. Quienes han sobrevivido cuentan que la sensación es indescriptible. El aire se vuelve helado, el parabrisas se empaña de golpe, y la figura de la mujer aparece justo en medio de la carretera o en el asiento del copiloto, observándote en silencio. Algunos relatan que ella no grita ni hace ningún gesto amenazante. Solo te mira con una expresión de profundo dolor, como si estuviera pidiendo ayuda. Pero el impacto emocional es tan fuerte que el miedo paraliza a cualquiera que la vea. Hay quienes dicen que si logras detener el coche sin chocar y te atreves a mirar hacia atrás, puedes verla alejándose lentamente por la carretera, desvaneciéndose con cada paso hasta desaparecer en la niebla. Los más supersticiosos creen que el espíritu está condenado a repetir el momento en que perdió a su hijo una y otra vez. Algunos incluso aseguran haber escuchado el llanto de un niño en la zona, acompañado de la figura de la mujer buscando desesperadamente entre los matorrales. La leyenda ha crecido tanto que ha inspirado relatos, investigaciones paranormales e incluso la famosa película Kilómetro 31, que llevó el mito al cine y atrajo aún más curiosos al lugar. A pesar de esto, los lugareños advierten que no es un simple cuento para asustar. Los registros de accidentes en el kilómetro 31 son numerosos, y las autoridades han colocado señalización especial en el tramo por la alta peligrosidad del lugar. Los conductores experimentados recomiendan reducir la velocidad al llegar a ese punto, especialmente en la madrugada, y evitar viajar solos si es posible. Dicen que el espíritu de la mujer parece sentir mayor atracción por los conductores solitarios. Algunos viajeros han intentado ayudar a la mujer dejándole flores o juguetes de niño en el lugar. Según ellos, la actividad paranormal se calma por un tiempo, como si el gesto apaciguara el dolor de la madre. Pero tarde o temprano, las apariciones regresan. Cada accidente fatal parece reactivar su presencia, y las historias se multiplican en redes sociales y foros de conductores que han vivido encuentros escalofriantes. Para muchos, el kilómetro 31 es un recordatorio de lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte. Es un sitio donde la tragedia parece repetirse una y otra vez, y donde el pasado se niega a quedar atrás. Cuando el reloj marca las horas más oscuras de la noche y la niebla cubre la carretera, cualquiera que pase por ahí sabe que podría encontrarse con ella. Lo único que queda es rezar para que, si aparece, tengas la fuerza suficiente para no perder el control y convertirte en la próxima víctima de la leyenda. En la carretera panamericana, en un tramo desolado del Perú, existe un lugar conocido entre los camioneros como la Curva del Diablo. De día parece una curva peligrosa más, de esas que obligan a reducir la velocidad. Pero de noche, la atmósfera cambia por completo. La carretera se vuelve silenciosa, el viento sopla con fuerza
y una sensación de peligro inminente se apodera de cualquiera que la atraviese. La leyenda cuenta que hace décadas un accidente trágico cobró la vida de un conductor que fue decapitado cuando su camión se volcó en ese mismo punto. Desde entonces, dicen los pobladores, su espíritu quedó atrapado en la curva, repitiendo la escena de su muerte una y otra vez. Los choferes que han pasado de madrugada por ahí aseguran haber visto una figura oscura en medio de la carretera. Lo que aterra es que, al acercarse, se dan cuenta de que el hombre no tiene cabeza. A pesar de ello, parece observarlos, inmóvil, como esperando que se acerquen más. Hay quienes aseguran que si no frenas, la figura se lanza hacia el vehículo en el último segundo, provocando que el conductor pierda el control y termine volcando en la curva. Los que han sobrevivido a estos accidentes juran que lo último que vieron antes de chocar fue la silueta sin cabeza iluminada por los faros. Algunos camioneros dicen que han intentado esquivar la figura, pero sin importar hacia dónde giren el volante, el hombre reaparece justo en el centro de la carretera. Es como si la curva se volviera interminable hasta que el vehículo termina deteniéndose de golpe. En las noches de niebla, la experiencia es aún más escalofriante. La visibilidad se reduce al mínimo, y la figura parece surgir de la nada, apenas un bulto oscuro que se materializa frente al parabrisas. Los pobladores cercanos a la zona dicen que el espíritu busca venganza por la forma en que murió. Algunos creen que está destinado a arrastrar consigo a todo aquel que no respete la curva, como si quisiera que otros compartan su destino. Incluso hay versiones que aseguran que, después de un accidente, se puede ver la silueta del hombre parado junto a los restos del camión, observando en silencio, antes de desaparecer lentamente entre la bruma. Con el paso de los años, la Curva del Diablo se ha ganado fama de ser un lugar maldito. Los mapas de las rutas de los camioneros incluso la marcan como un punto de alto riesgo, no solo por su diseño peligroso, sino por las historias que se cuentan sobre ella. Algunos han intentado probar su valor deteniéndose en la curva a medianoche. La mayoría no aguanta más de unos minutos. Reportan sentir un frío antinatural, escuchar pasos sobre el asfalto e incluso ver cómo la silueta sin cabeza se acerca poco a poco, hasta que tienen que huir por puro terror. Lo más inquietante es que los accidentes continúan ocurriendo, a pesar de que la carretera ha sido reparada y señalizada. Los choferes experimentados dicen que no importa cuánto se mejore la vía, la curva seguirá cobrándose vidas mientras el espíritu siga ahí. Por eso, la advertencia entre los transportistas es clara. Al llegar a la Curva del Diablo, reduce la velocidad y mantén la mirada al frente. Si ves algo en el camino, no trates de esquivarlo bruscamente, pero tampoco lo mires fijamente. Para muchos, cruzar esa curva sin incidentes es cuestión de suerte. Para otros, es cuestión de respeto hacia el fantasma que la custodia. Porque según la leyenda, una vez que el hombre sin cabeza te mira o te siente, puede seguirte más allá de la curva, apareciéndose en los espejos retrovisores hasta que desaparece el amanecer. La Curva del Diablo no solo es peligrosa por su diseño, sino porque es uno de esos lugares donde la carretera parece tener memoria. Una memoria que se repite en cada accidente, como si la tragedia nunca hubiera terminado.